Buenas noches, queridos amigos. ¿Me confirman si está el audio? ¿Me escuchan claro, por favor? Sí, sí lo escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias. Queridos amigos, en el presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad. La información para ello se ha realizado un estudio normativo considerado a las leyes que se regulan estos derechos dentro del Estado ecuatoriano, las cuales voy a compartir con cada uno de ustedes. Este es el proyecto de vinculación de Práctico 1 con el tema Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Como ustedes me conocen, mi nombre es Johnny Vicente Cabrera Córdoba. A continuación voy a empezar con el siguiente taller. Una introducción. Si bien la tecnología y las soluciones digitales ofrecen oportunidades considerables para que los niños sigan estudiando y se mantengan entretenidos y conectados, estas mismas herramientas pueden aumentar su exposición a numerosos riesgos, incluso antes de la pandemia. La exposición sexual en el Internet, los contenidos dañinos, la desinformación y el ciberacoso ponían en peligro los derechos de los niños, así como su seguridad y su bienestar mental. En el caso de los niños, ya padecen distintos tipos de sufrimiento, tanto en el Internet como en el mundo real. Pasar más tiempo delante de las pantallas podría haber agravado su situación. El cierre de las escuelas, el distanciamiento físico, la disminución de los servicios disponibles y la creciente presión que soportan las familias vulnerables han alterado y reducido algunas de las medidas de protección con las que contaban. Al mismo tiempo, la salud física y emocional de los niños es cada vez más preocupante y existen pruebas que sugieren que pasar más tiempo en el Internet conlleva realizar menos actividades al aire libre, reduce la calidad del sueño, aumenta los síntomas de ansiedad y fomenta hábitos de la alimentación poco saludables. El contenido. Dentro de la Constitución del Ecuador, en su artículo 39, establece que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y las jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a los jóvenes como los actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de habilidades de su emprendimiento. En el artículo 66, numeral 19 de la Constitución de la República establece el derecho a la protección de datos de carácter personal que incluye el acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección del derecho a la intimidad personal y familiar. El artículo número 329 de la Constitución del Ecuador consagra los derechos de los jóvenes, trabajadores, la función del Estado en el acceso al trabajo, el trabajo autónomo y la promoción de las habilidades y destrezas. Los jóvenes tendrán derecho de ser sujetos activos en la producción, así como los labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de organización del trabajo y garantizará el acceso al empleo en igualdad de condiciones. Se reconocerá y se protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos permitidos por la ley y otras regulaciones.
Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos materiales o herramientas de trabajo. Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de habilidades, destreza, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad y la integridad de las personas. El Estado impulsará la formación y la capacitación para mejorar el acceso y calidad de empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará por el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras ecuatorianos en el exterior y promoverá convenios y acuerdos con otros países para la regularización de tales trabajadores. En la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, en el artículo 2, los jóvenes y los derechos humanos, los estados por parte en el presente convenio reconocen el derecho a todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos y se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Reconoce los derechos, los abusos de las tecnologías, conoce los riesgos a los que te enfrentas al utilizar de forma inadecuada los irresponsables de los TIC. El TIC, que significa tecnologías de información y comunicación, donde se debe comprender que el uso de la tecnología genera una falsa sensación de seguridad. Creer que estar detrás de una pantalla o teclado, tus acciones no tienen consecuencias en el mundo físico. Es un error de lo más frecuente, por eso es necesario que tengas claro que cualquier TIC puede ser vulnerable, más cuando lo utilizas de forma inadecuada. ¿Sabías que las personas tenemos derecho cuando usamos TIC? ¿Y sabías que el entorno digital es importante que protejas tu dignidad? Los derechos o derechos digitales son atribuciones y facultades inherentes a nuestra persona, que permiten el acceder y usar las tecnologías de la información y comunicación de forma sana, segura y constructiva, reduciendo los riesgos a nuestra dignidad e integridad, tanto en el entorno digital como en el mundo físico. Los derechos reconocidos son de la salud, la libertad de expresión, ambiente sano, identidad, entre otros. Uno de los más importantes, ya que tenemos muchos, y les voy a acotar uno de los más importantes, el cual sería el derecho al acceso a la información y a la tecnología para todos, sin discriminación de ningún tipo. Derecho a la libre expresión. Esto implica buscar, recibir y difundir ideas e información de todo tipo, siempre que no resulten perjudiciales para otros. Derecho a ser consultado ante la implementación de normas o prácticas que restrinjan sus derechos. Derecho a ser protegidos de todas las formas de explotación y abuso que tengan que ver con Internet. A la vez se le asegura el derecho a usar la red para defenderse de esos abusos, dándoles a conocer o denunciándolos. Derecho a usar Internet para mejorar la educación recibida y familiarizarse con las nuevas tecnologías. Y en relación con este derecho, los adultos tienen la responsabilidad de proveer contenidos educativos adecuados, pertinentes y de calidad. Derecho a la confidencialidad de las comunicaciones electrónicas. También tienen el derecho a no dar sus datos personales y a que su imagen e identidad no sean utilizadas ilícitamente. Derecho a jugar y al contenido de los juegos no sean perniciosos. Derecho a que los padres los orienten en el uso del Internet, controlen horarios y usos contenidos. Los gobiernos de los países desarrollados deberán cooperar con los países subdesarrollados para lograr que el acceso a este Internet esté disponible para todos. El derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor las tecnologías para avanzar hacia un mundo mejor y más justo para todos. Y entre otros, ya que existen muchos más. La ley de la juventud, en el artículo 6, titularidad de todos los derechos.
Los y las jóvenes son titulares de todos los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, en los instrumentos internacionales vigentes y en otras normas legales, por lo que se reafirma su derecho al pleno goce y disfrute de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tanto a nivel individual como colectivo. Los límites a los derechos de los jóvenes deben estar expresamente establecidos en la ley y deben encaminarse a lograr el bien común, garantizando la paz, la seguridad pública y los derechos a los terceros. En el artículo 7, la naturaleza de los derechos y la garantía de los jóvenes son inherentes de la condición de persona y por consiguiente son de orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, y en los casos que sea aplicable, imprescriptibles. Se conoce la intangibilidad de los derechos. En el artículo 8, equidad de género. Todas las políticas, programas y proyectos se desarrollan en relación a los jóvenes. Deberán promover la plena vigencia del principio de equidad de género, entendiéndolo de tal conocimiento de la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades de hombres y mujeres. Se prohíbe toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el goce o el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres. En el artículo 9, la plena participación de la juventud implica el conocimiento de la libertad, pensamiento, conciencia, religión y asociación de los y las jóvenes, incluido su derecho a la objeción de conciencia. En el artículo 10 de la diversidad de los pueblos se conocen las particularidades de los y las jóvenes pertenecientes a las nacionalidades indígenas y pueblos afroecuatorianos y su derecho a vivir de acuerdo a sus prácticas culturales. En ningún caso estas prácticas culturales pueden violar los derechos de los jóvenes. En el artículo 11, deberes de los jóvenes que tienen que cumplir con las obligaciones establecidas de la Constitución y en las leyes, especialmente las siguientes derivadas de la convivencia familiar y social. Les voy a mencionar una de las más importantes, ya que hay muchas que todos los jóvenes, niños y adolescentes deberían estar sujetos y respetar siempre. Como sería amar a la patria y defender su integridad, respetar los derechos humanos de todas las personas y luchar para que no se les conculque, promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular, respetar la honra ajena, trabajar con eficiencia, estudiar y capacitarse, decir la verdad, cumplir los contratos y mantener la palabra empeñada, administrar honradamente el patrimonio público, pagar los tributos establecidos por la ley cuando corresponda y practicar la justicia y solidaridad. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. En lo principal, la ley se refiere a las condiciones que se deben verificar para que el tratamiento de los datos personales sea legítimo. Se refiere también a las formas a través de las cuales el titular de los datos personales puede manifestar su voluntad para el tratamiento de sus datos. Regula además el contenido y alcance de los derechos, la información de acceso, de rectificación y actualización, de eliminación, de oposición a la portabilidad y a no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas, de consulta pública y gratuito ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales, a la educación digital. En el Código Orgánico Integral Penal, COIP, en el artículo 103, la pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes, las personas que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la presentación visual
de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual. Será sancionado con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. En el artículo 173, contacto con la finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, la persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica. Será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La persona que ha suplantado la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de 18 años o con discapacidad, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el artículo 174, la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos, la persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. En el artículo 178, violación a la intimidad, la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intersecte, examina, retenga, grave o reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona, por cualquier medio será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 11, el interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños y niñas y adolescentes en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es un principio de la interpretación de la presente ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. La Carta de los Derechos Digitales de los Menores es una forma de proteger a niños y adolescentes ante los peligros de Internet. Hoy en día el 95.1% de los menores de edad usa el Internet y 7 de cada 10 niños de entre 10 y 15 años disponen de teléfono móvil. Son los datos que ha proporcionado la Fundación ANAR. Ayuda a niños y adolescentes en riesgo, quien señala que estos números recuerdan que los niños, niñas y adolescentes se han vuelto más vulnerables por la irrupción de la tecnología. Una situación que sin duda debe ser tenida en cuenta y que despierte el interés a nivel mundial entre los diferentes colectivos. En este sentido, la Ley de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales se regula un uso responsable de la tecnología en los colegios. Se fortalecen las obligaciones del sistema educativo para asegurar la plena incorporación de los alumnos a la sociedad digital.
se introduce una formación específica en el ámbito digital y se pretende que los profesores reciban también formación en esta materia. En un momento en el cual el Internet se convierte de una forma innegable en la vía de la comunicación más usada por la población de cualquier edad, especialmente los menores. Este documento surge para promover un entorno seguro y por motivo del Día Mundial del Internet se trata de un texto conformado por conjuntos de derechos y principios donde se establecen una serie de garantías, proteger a los menores en su relación con las nuevas tecnologías. Este taller fue hecho para beneficiar a los jóvenes de 18 a 29 años del Ecuador y del mundo, ya que todas las personas, todos los jóvenes usan la tecnología. ¿Qué queremos conseguir con esto? Con la ejecución de este taller se pretende concienciar a las personas y grupos de atención prioritaria sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El objetivo de este taller fue capacitar a la colectividad acerca de las normas que protegen los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador mediante este taller. Algunas conclusiones a continuación sería: el deber de los padres será vigilar los sitios de internet a los que accedan sus hijos, no compartir información, personas a través de medios digitales, sin perder de vista el derecho al acceso a la información a través de medios digitales, es decir, de todos, vigilar la calidad de información a la que tienen acceso nuestros jóvenes. El acceso a las redes sociales por parte de los jóvenes debe ser utilizado de manera responsable. A través de la educación se efectivizará que no sean víctimas de la delincuencia. Tal vez alguna persona, una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, estimado expositor. Verá, primero quisiera felicitarle por su valioso taller. Estaba muy explícito, nos ayuda mucho a nuestra comunidad. Y la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que el uso de la tecnología es un derecho para los jóvenes y niños? ¿Cómo podemos evitar que ellos sean víctimas de delitos como el ciberacoso? Mi estimada, claro que sí. A través de la educación de los padres y maestros, creo que debemos de informar a nuestros jóvenes y niños cuáles son sus derechos y deberes con respecto a la tecnología que puede hacer y que no pueden hacer. Es importante que los jóvenes se mantengan informados para evitar que sean víctimas del ciberacoso y sean ellos los que nos permiten que personas malintencionadas los agreda o al menos alerten a los padres o maestros que lo está ocurriendo, o sea, que le está realizando estos tipos de actos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Estimado expositor, buenas noches. Yo también quisiera hacerle una pregunta. Dígame. Antemano, felicitarle por su excelente exposición y mi pregunta es, ¿usted considera que los medios tecnológicos son indispensables para la educación de los niños y jóvenes? Claro que sí, mi estimado, ya que en este tiempo, y como lo pudimos evidenciar con la pandemia del COVID-19 que todos lo vivimos, pudimos darnos cuenta que la educación se volvió virtual y el uso de la tecnología fue indispensable para acceder a la educación, tanto que fue y es actualmente, y todos nuestros jóvenes o niños, e incluso las personas, estamos adaptados a este nuevo desarrollo para educarnos día a día. Muchas gracias por la aclaración. Gracias, estimado.
¿Nadie más? Estimado expositor, yo tengo otra pregunta, disculpe. ¿Cómo podemos evitar que se cometan ciberbullying entre los jóvenes? Listo, mi estimada. Como podemos saber, el ciberbullying ahora se refiere a utilizar la internet, los teléfonos celulares, los mensajes instantáneos o el correo electrónico para agredir de forma reiterada a un compañero de escuela o alguna clase, ya sea de forma directa o con el difundir calumnias o videos que atenten contra la integridad. Siempre debemos informarles a los jóvenes, niños, así como no deben permitir ser acosados, no debe realizar acoso o agresiones, amenazas a las demás personas, donde se prohíbe que ellos sean quienes lo hagan, que deben tener respeto hacia los demás y que la tecnología debe ser utilizada con responsabilidad. No se debe expresar cosas íntimas ni de ellos ni de terceras personas, estableciendo límites en la información que se comparta, que sí puede y que no debe decir. Muchísimas gracias. Está muy clara su respuesta. Muchas gracias, mis estimados amigos, por acompañarme esta noche en este taller. Espero haya sido de su agrado y poder verles compartido lo mejor. Les agradezco mucho. Es todo. Muchas gracias.